Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar siempre con la palabra del Señor. Aunque ya estamos, no nos queda mucho ya para terminar todo este conjunto de hijos de evolución y de involución. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración para que podamos proseguir con el hijo que estábamos viendo, ¿ok? Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pido hoy día de que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Señor mío, es tan importante entender la palabra del Señor según el punto de vista tuyo y no el de nosotros, el humano. Ciertamente hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de Dios, pero también está la sabiduría humana que es diabólica, dice. Por eso yo te pido, Señor mío, como dice tu palabra, que el reino del Señor sea acercado, que podamos pertenecer a tu reino, obtener tu cultura de reino, Señor mío, para que podamos obedecer, entender, Señor, tener el conocimiento necesario según la palabra tuya, Señor mío. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y te ruego una bendición especial en este día. Gracias, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. La vez pasada solamente alcanzamos a leer un poquito sobre lo que son los hijos de este siglo. Y solamente para poder recordar un poquito, vamos a ir a la palabra del Señor. Y antes de eso solamente quiero recordarle de la historia. La historia que nosotros leímos se trataba de el mayordomo o el administrador infiel. ¿M? Y se trataba de que había un administrador, según la parábola que el Señor estaba diciendo, y de que en una de esas el jefe le reclama el por qué está él malgastando los bienes del jefe. Entonces le dijo, ya, háceme una anotación de las cosas que has hecho y después de ahí no vas a poder trabajar más conmigo. En ese momento, ese administrador empezó a pensar y él dijo, pero si termino de trabajar como administrador, entonces en este momento yo no quiero, ya estoy muy viejo para trabajar en cosas pesadas y pedir limosna, decía que le daba mucha vergüenza. Entonces él dijo, algo tengo que hacer, una idea se me ocurrirá para que no estar en la calle, ¿no? Para que no me quede solo. Entonces se le ocurrió una famosa idea y empezó a ver a aquellos de que le debían una cantidad, sea de dinero, de cosas, de aceite, etcétera, al jefe. Entonces a uno le decía, bueno, ¿tú cuánto me debes? Yo le debo, por ponerle, 100 litros de aceite. Entonces él le decía, ya, ponele 50 solamente. ¿Y tú cuánto le debes? Yo le debo 100 también, ya ponele 80. Entonces, ¿por qué lo hizo así? Porque él decía entre sí de que del el momento cuando él vaya o que lo eche el jefe, él va a tener donde vivir. Porque el que le perdonó una cantidad de la deuda, ¿de qué es lo que van a hablar de él? Que de que es una buena persona, de que es una persona consciente, que nos perdonó una gran cantidad, que no fue necesario pagarle todo. Entonces, él dice de esa manera, yo vivo bien, yo vivo gratis dentro de una casa, seguramente ellos me van a abrir la puerta por lo que yo le hice a ellos. Mire, entonces él es como que invierte en ellos para que ellos también un día puedan recibirlo. De eso se trataba la historia. Pero quiero que vayamos al texto bíblico. Lucas capítulo 16, versículo 8 dice así. Y alabó el amo al mayordomo malo,
por haber hecho sagazmente. Mire, aquí fue algo bien interesante porque el jefe lo halagó por la forma de pensar de él. Porque la forma de pensar fue una forma sagaz, fue una forma inteligente. La forma de que él tenía de que sacar adelante su vida, lo hizo de una forma sagazmente. Él invirtió de una manera u otra en los deudores para que los mismos deudores después le pudieran dar casa, abrigo y alimento. Entonces dice que cuando el jefe eh, él supo lo que él estaba haciendo, entonces dice que lo alabó por haber hecho sagazmente. Entonces, después de esta historia, el Señor Jesús va y le dice, porque los hijos de este siglo, y ahí está la palabra, los hijos de este siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire qué interesante. Entonces, esto se lo quiero leer y se lo leí también y hasta ahí no me alcanzamos. En otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, y en Lucas capítulo 16, versículo 8 y 9, mire cómo dice. Más tarde, el patrón elogió al administrador deshonesto. Mire, lo elogió. ¿Por qué? Porque lo que había hecho era muy astuto. Porque dijo, no, este se queda conmigo porque este es astuto. Este sabe hacer las cosas, ¿no? Es inteligente. Sabe cómo cambiar el veredicto que estaba sobre su vida. El veredicto que estaba sobre su vida era vivir en la calle. Pero según lo que hizo, él ya no iba a vivir en la calle. Dice así, si cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana o la gente del mundo es más astuta que la gente espiritual. Mire, mire las cosas que dijo el Señor. Y aquí es cuando nosotros tenemos que detenernos y explicar un poquito esto, pero terminemos de leer el texto bíblico, ¿ok? Y dice así, y el Jesús siguió diciendo, les dijo que usen las riquezas mundanas o que usen las riquezas que el Señor mismo te da en este mundo de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios. Mire, entonces, cuando uno lee esto, dice, pero ¿qué es lo que está diciendo si el mundo no tiene nada que ver con el Señor? ¿Mm? Pero es que no está hablando de eso, está hablando de que lo que el Señor te da, úselo de una manera para ganar la amistad de Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, ya lo vamos a estar viendo. Y sigue diciendo, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Mire, entonces, en otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? De que nuestras riquezas, el ser inteligente espiritualmente, es cuando nosotros mismos invertimos lo de nosotros en el Señor. Cuando invertimos lo que el Señor nos dio que teníamos que invertir en su reino. Es ahí cuando nosotros pasamos a ser inteligentes, hermanos, porque hay cosas que suceden y hay cosas que el Señor toma en cuenta para que cuando las riquezas se acaben, para que cuando ya no estemos en esta tierra, seamos bienvenidos entonces a la casa eterna. Entonces esto va más allá muchas veces de hablar de dinero, de hablar de riqueza. Que esto tiene una connotación completamente espiritual. Y es por eso de que, vamos, perdón, seguramente hay lo vamos a pagar completamente, perdón, no es el hermano que está en las pantallas, no, soy yo, fue mi teléfono el que sonó, así que, perdón, hermano, aunque, entonces dice, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Ok, quiero seguir con esto porque el Señor sigue hablando en el versículo 10 al 12 y también lo vamos a ver. Y dice así, si alguien
es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se le puede confiar las riquezas mundanas o las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Mira, aquí yo veo que tenemos que ponernos los cinturones de seguridad. Mire lo que dice. En otras palabras, si el Señor te quiere confiar en ti las riquezas de este mundo, ¿no? Pero si no las puede confiar en ti, entonces, ¿cómo confiará en ti las riquezas que vienen del cielo? En otras palabras, si no puedes administrar algo tan simple que son tus riquezas del mundo, ¿cómo vas a administrar las riquezas que son eternas, las riquezas que vienen del cielo? Eso es lo que está diciendo. Entonces él está haciendo una comparación, porque hermano, mire, nosotros vivimos en un mundo terrenal, ¿ok? Este es nuestro mundo. Pero hay cosas que nosotros hacemos aquí que son espirituales y que lo espiritual tiene una consecuencia celestial. Por ejemplo, estamos viendo la vez pasada, por ejemplo, sobre la ofrenda. ¿Mm? Dice la palabra del Señor de que una cosa es ofrendar y la otra cosa también es poder orarle al Señor esa ofrenda, ¿no? Presentarle al Señor la ofrenda. ¿Ok? Porque muchos dan, pero ¿cuántos presentan su ofrenda? Cuando tú presentas tu ofrenda, eso tiene una connotación espiritual y también tiene una respuesta celestial. Cuando nosotros, por ejemplo, le doy otro ejemplo porque quiero que usted entienda esta conexión que hay entre la tierra, lo espiritual y lo celestial. Por ejemplo, cuando usted toma Santa Cena, yo tomo Santa Cena, ¿no? O Santa Comunión, ¿m? Que es la palabra correcta realmente. El vino representa algo, el pan representa algo. Cuando usted come pan solamente, ¿ok? Pero la representación de eso tiene una connotación espiritual. Y como tiene una connotación espiritual, tiene una respuesta celestial. Amén. Esa respuesta celestial llega a ti como bendición. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer terrenalmente, pero con una connotación espiritual. Y si es espiritual, entonces va a traer una bendición celestial. Es por eso que hablaba la vez pasada también de la ofrenda. Por ejemplo, una es, dice, si vas a poner tu ofrenda y te acuerdas que tiene algo contra alguien, dice, deja tu ofrenda, ok. Anda y ponte de acuerdo con tu hermano. Después regresa y presenta tu ofrenda. ¿Y qué es lo que es presentar? Es decir, Señor, aquí te doy mi ofrenda. En este caso está hablando de la ofrenda que uno hace efectivamente, ¿no? ¿Ok? En dinero, para hablar más concreto. Entonces, no es llegar, aquí tienes, Señor. No, tú tienes que presentar eso. Tú tienes, Señor, esta es mi ofrenda que yo he apartado para ti. Yo la presento ante ti. Porque en esa presentación tiene una connotación espiritual y lo espiritual tiene una bendición celestial. Amén. Y eso es lo que está diciendo. Dice, si no les pueden confiar las riquezas del mundo, si el Señor no te puede confiar las riquezas del mundo, porque muchos pueden decir, pucha, a mí me gustaría que el Señor me diera más. Sí, pero ¿más para qué? ¿Más para qué, hermano? Porque el Señor te dice, si yo muchas veces, mire, muchas veces yo pienso que el Señor no nos da más porque no hemos sabido administrar, hemos sido como el mal administrador, no hemos sabido administrar eso en el Señor. Si el Señor te da más, es para que lo administres más en el Señor, porque dice, si Él no te puede confiar las riquezas del mundo, ¿cómo Él te va a confiar las riquezas celestiales? Entonces muchas veces queremos más y muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le da más?
Piense usted, ¿sabe? El Señor siempre va a dar más a quienes que saben, que saben confiar o que el Señor les confía las riquezas verdaderas, que son las riquezas del cielo. Dice, si no se le puede confiar lo ajeno, ¿quién le dará lo que es de ustedes? Si no se le puede confiar lo ajeno. O sea que, mire, ¿sabe lo que está diciendo? Que todo lo que tú tienes, sea algún trabajo, sea algún dinero que tú has obtenido por tu trabajo, no es por tu virtud, sino porque el Señor lo ha querido así. Todo lo que nosotros recibimos es lo ajeno, hermano, porque dice que todas las bendiciones vienen de Dios, por lo cual todo lo que recibimos es del Señor, es ajeno, ¿no? Dice, si no se le puede confiar lo ajeno, entonces, ¿cómo el Señor va a confiar en nosotros si muchas veces no somos dignos, muchas veces delante del Señor? Es lo que tiene que haber, por ejemplo, una ofrenda o un diezmo, hermano. Entonces, aquí hay cosas que realmente tenemos que conversar. Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire, aquí antes de que Moisés recibiera la ley de Israel, hubo personas que diezmaron, hermano, completamente al Señor. Y uno de ellos, hermano, el primero, se puede decir, que diezmó fue justamente Abraham. Pero fíjese que aquí Abraham todavía no es Abraham, sino es Abraham. Todavía el Señor no lo había llamado completamente. Es interesante eso, porque ¿sabe lo que está diciendo? Que Abraham aquí, él era gentil como nosotros. En, todavía tenían que pasar como 4, me parece, generaciones para que pudiera haber pueblo del Señor. Abraham no era judío, Abraham no era israelita, no, Abraham era gentil como tú y como yo. Amén. Entonces, en ese momento, hermano, dice que él aparece y diezmó a Abraham y dio el diezmo. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a un sacerdote, dice sacerdote del Altísimo, llamado Melquisedec. Y Melquisedec, hermano, es un tipo de sacerdocio, es una cristofanía, o incluso hasta es Cristo mismo, hermano, en esa forma, que dice que él dio los diezmos de todo. Ahora, ¿por qué dio diezmo a Abraham cuando lo vio? Porque sabe, él se dio cuenta que si él ganó la guerra, ha sido por pura misericordia de Dios. Él no era hombre de guerra, hermano. Él no era hombre de guerra. Pero si ganó contra reyes que estaban acostumbrados a la guerra, entonces porque Dios estaba con él y él se dio cuenta. Y cuando vino ese sacerdote del Dios Altísimo, dice Melquisedec, lo primero que hizo es agradecerle por lo que él le había dado. Amén. Entonces es muy importante tomar en cuenta, hermano, que Abraham diezmó incluso antes de que la ley fuera escrita, mucho antes, ¿no? Entonces nos enseña que el mandamiento de darle el diezmo al Señor está vigente. ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada que ver con la ley, sino tiene que ver con un sacerdocio mucho más perfecto que es Melquisedec y que también se nombra en hebreo como el sacerdocio, como el sacerdocio que nosotros caminamos. Nosotros no caminamos por el sacerdocio de Aarón o de no caminamos por ese tipo de sacerdocio judaico, no, hermano. Aunque muchas veces usted se quiere hacer el judío, pero no caminamos de esa forma. Nosotros caminamos por este tipo de sacerdocio que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero que no tiene que ver nada con la ley. Amén. Entonces,
El Hijo, hermano, dice que se le manifestó, Cristo mismo se le manifestó a Abraham en una cristofanía a través de Melquisedec. Entonces nos enseña ahora que los llamados, hermano, a dar, por ejemplo, diezmos, porque acuérdese que todo lo que tenemos, de eso se trata. Todo lo que tenemos no es de nosotros. Es que eso el Señor decía, ¿cómo yo te voy a confiar las riquezas mías si tú no sabes administrar lo poco que te doy? Eso es lo que está diciendo el texto, hermano. Entonces él dijo, mira, los hijos de este siglo, los hijos del mundo, son más sagaces que los hijos del Señor, que los hijos de luz. ¿Sabes por qué? Porque ellos sí saben de una manera sacar dinero o sacar alguna evolución, ¿no? De lo que ellos tienen. Pero nosotros, en vez de sacar las riquezas del Señor, las ahorramos para nosotros mismos, porque pensamos de que el Señor igual nomás nos bendice. Ay, hermano, a veces sí es verdad. Puede ser que el Señor y tú puedas vivir por misericordia, pero hermano, no toda la vida vamos a vivir por la misericordia del Señor. Tenemos que vivir bajo la bendición del Señor. Amén. Es ahí donde está la ganancia. Aleluya. ¿Qué le dio entonces Abraham? ¿No? ¿Qué le dio Melquisedec después a Abraham? Mire, pan y vino, o sea, la Santa Cena. Aquí, mire, aquí hay algo que es muy importante, hermano, que tenemos que pensar, ¿no? Eh, eh, Dice que adicionalmente en Lucas capítulo 24 dice, vemos que el Señor Jesucristo dice, resucitó y se le apareció a sus discípulos, partió pan, ¿no? Y ellos se dice que le fueron abiertos los ojos. O sea, hermano, imagínese, yo solamente quiero que usted entienda que cuando uno da, por ejemplo, un diezmo, no es dinero lo que uno está dando. Primeramente es vida. Estás multiplicando tu vida. Segundo, tiene tiene una parte completamente espiritual. Y lo espiritual, dice aquí, es que se abrieron los ojos cuando el Señor partió pan a ellos. ¿Y qué le dio Melquisedec? A Abraham le dio pan y vino. En ese momento fue cuando Abraham entendió su llamado. Y más adelante ya no fue solamente Abraham, sino que fue Abraham, padre de todos. Aleluya. Entonces, hermano, se da cuenta que algo terrenal puede percutir completamente espiritual y puede saltar a lo celestial para recibir la bendición de arriba. Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos tan arraigados a esta tierra, no comprendemos estas cosas, pero esto hay que entenderlo. Fíjese de que no le estoy hablando de dinero. No, no, no. Sí, mire, aún más, el Señor no necesita nuestro dinero. Sí, ¿para qué? Mire, si Él dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, incluso de su dinero y todo lo que Él nos da. Él es dueño de todo. Él no necesita nuestro dinero, pero Él prueba, incluso la única vez en la Biblia, porque dice que a Dios no se le prueba, pero la única vez en la Biblia que dice que nosotros podemos probar al Señor es justamente los diezmos y ofrendas. Raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esto de dar tiene que ver con una actitud de corazón. Con una actitud de corazón. Yo pienso que es una de las cosas donde Dios prueba nuestro corazón. Ahí lo prueba, hermano. Porque, hermano, ¿qué dice la palabra? Dice de que el principio o la raíz de todos los males, que es lo que es el amor al dinero, no es el dinero en sí, es el amor, ese amor que nosotros le tenemos tanto al dinero, es ahí y es justamente ahí donde Dios necesita probar nuestro corazón porque es la raíz de todos los poneros, de todos los males. Y el Señor dijo, líbranos de todo mal. Amén. Entonces, esto
Yo espero, hermano, de que usted entienda esto espiritual. No es terrenal. Se convierte en espiritual para tener una respuesta celestial. Amén. Entonces, pan y vino. Es interesante ver el hecho, hermano, que Abraham diezmara con una actitud. ¿Con qué actitud diezmó Abraham? Porque estamos viendo la actitud, no estamos viendo la cantidad de dinero, no. Estamos viendo la actitud. ¿Con cuál actitud uno tiene que dar? Dijo el Señor, más vale dar que recibir. Pero ¿cuál es la actitud? Dice que Abraham diezmó con gratitud. Mire, diezmó contento, diezmó agradecido. Y esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos, hermano. Una buena actitud es tener agradecimiento de lo que el Señor nos ha dado, nos ha confiado en nosotros una cantidad de dinero para que podamos vivir y para que nosotros podamos invertir también en lo espiritual para que se convierta en lo celestial y uno reciba la bendición de Él. Amén. De eso se trata, hermano. Entonces, la actitud fue una actitud de agradecimiento. También es importante ver, hermano, que Abraham, él dio el diezmo a uno que era mayor que él. Mire, o sea, porque dice que uno tiene que traer las cosas al alfolí. ¿Y cuál es el alfolí? El alfolí es la iglesia donde usted está, querido hermano. Si usted me está viendo y pertenece a otra iglesia, no vaya a mandar un diezmo para acá. No, ese diezmo se tiene que quedar en su iglesia, hermano, ahí con su pastor. Amén. No, en su iglesia. Amén. Entonces es muy importante. No lo vaya a estar mandando a diferentes partes porque esa no es la forma. Amén. No es la forma bíblica. Mira, podrá ser una forma humana y respetable. Amén. Pero no es bíblico. Hay muchas cosas que son lindas, humanas, pero no es bíblico. Amén. Pero sigamos. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y mire lo que dice aquí. Aquí ya en Hebreos nos habla nuevamente de este sacerdocio que dice, ¿para el tiempo de Israel solamente? No. ¿Para el tiempo de Abraham? No. ¿Cuánto dura este sacerdocio? ¿Qué dice ahí? Para siempre. Para siempre. Entonces ahí usted ya tiene que empezar a tomar nota, porque todo lo que es para siempre, entonces nosotros tenemos que ponerle el ojo, tenemos que ponerle atención, querido hermano, porque dice que hay muchas cosas que son para siempre. Dice que su amor es para siempre, sus misericordias son para siempre, su poder es para siempre. Amén. Entonces, esto dice que este sacerdocio también es para siempre. Melquisedec. Entonces está relacionado con la forma de dar de una forma grata, no de una forma tacaña, no de una forma mala, hermano. No de una forma como diciendo, ya lo hermano, justamente el pastor se puso a hablar de, no hermano, estoy hablando de dinero, estoy hablando de la forma, de la actitud, del corazón, hermano, que muchas veces uno tiene que dar. ¿Por qué? Porque según esa actitud es la bendición que puede venir de parte del Señor. Amén. Incluso en el Salmo capítulo 110, versículo 4, yo se lo voy a leer aquí. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren lo que dice, hermano. Salmo. Es que David, hermano, él también andaba ahí por el tercer cielo porque él adquirió lo que es la alabanza en el Señor. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, y aquí en Hebreos dice lo mismo. De aquí, Hebreos, dice que fue Pablo el que escribió Hebreo posiblemente, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, este sacerdocio tiene una connotación completamente
diferente, tiene una connotación completamente, es una cristofanía, y que Dios prueba el corazón del ser humano a través de la riqueza. Santo Dios. ¿Por qué? Porque acuérdese lo que dice, que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estará? Muchas veces no se da diezmo y andamos buscando cualquier tipo de cosas, hermano, para no darlo. O cualquier lectura bíblica o algo que nos convenga para no darlo. Andamos buscando a los que hablan en contra del diezmo o la ofrenda. Y hermano, ya se lo dije una vez que yo hice un estudio intenso sobre todos aquellos que hablaban a favor y sobre todos aquellos que estaban hablando en contra. Ninguno de los dos tenía razón realmente, hermano, porque lo importante aquí no era eso. Lo importante era la actitud cuando tú comprendes este sacerdocio que uno da según un orden. Es el orden de Melquisedec, sacerdocio que dura para siempre. Cuando tú entiendes lo que Abraham entendió, cuando tú entiendes que él, no siendo judío, siendo gentil, lo entendió. Cuando tú y yo, que somos gentiles, entendemos esto, entonces recién ahí vamos a ser más sagaces que los hijos de este siglo. Amén. Interesante, ¿no? Ok, entonces seguimos adelante. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice así, la Reina Valera del 60. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ok? Entonces aquí, hermano, vemos de que todos tenemos que aprender. Cristo también tuvo que aprender. Y miren lo que él aprendió. Él aprendió obediencia. ¿A través de qué? A través del sufrimiento, hermano. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos, hermano, lo que Cristo estaba hablando a través de esa parábola de los hijos de este siglo, cuando nosotros comprendemos a lo que Él iba realmente, tú te vas a empezar a perfeccionar en tu entendimiento. Cuando, mire, acuérdese que Él le dio pan a sus discípulos para que su entendimiento fuera abierto. La Santa Cena es una forma, hermano, de abrirnos el entendimiento y poder comprender lo principal, lo primordial, hermano, que tiene que regir en nuestra vida. Nuestras vidas no tienen que ser regidas por lo mucho o el poco dinero que tengamos, sino tiene que ser regida por la obediencia que nosotros le podamos tener a la palabra del Señor, hermano querido, porque Cristo mismo tuvo que aprender la obediencia. Cristo mismo lo tuvo que hacer. Entonces, para eso es necesario, hermano, de que cada uno de nosotros podamos comprender esto, pero realmente de corazón. No le estoy diciendo, aquí yo no estoy, a ver, no estoy diciendo que usted, diríamos, porque yo siempre he dicho, si usted no comprende el dar, mejor no lo dé. Claro que se pierde una bendición, pero cuando usted entiende lo que Abraham entendió, cuando usted entiende lo que los discípulos entendieron, entonces su mente se abre, tu corazón se abre y entiendes que todo lo que el Señor te da es para bendecir tu vida y también para bendecir, ¿no?, lo que Él nos mandó a bendecir. Amén. Poder invertir en el reino. Y ahora, por ejemplo, me salgo del diezmo. ¿Cómo tú inviertes en el reino? Por ejemplo, yo invierto la gran parte de mis vacaciones y de mi dinero en poder ir a diferentes congresos del ministerio, poderme llenar del Espíritu Santo, poderme llenar de la palabra del Señor. Yo invierto, hermano, lo mío en el Señor, porque yo sé que eso me hace sabio.
Amén. Me hace sabio para poder comprender, tener mejor comprensión de su palabra y que lo que el Señor me dé, también lo puedo dar a la iglesia. Amén. Esa es la mejor. Yo invierto, hermano. Y no es que uno, ay, yo voy a invertir para retener más. No, no, no se trata de eso. Yo en ese momento, lo que el Señor me da, lo devuelvo de una manera, pero para que eso crezca en mí, para que el Señor crezca en mí. Es por eso que Él decía, la gente del mundo hace lo que sea para poder recibir, pero nosotros, no, nosotros solamente pensamos muchas veces en nosotros. Yo pienso que esa forma de pensar tenemos que cambiarla, queridos hermanos, queridos amigos. Amén. Sigamos. Yo le dije que se tenía que sujetar el cinturón de seguridad, ¿ok? Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y mire, es increíble esto, hermano, porque en el versículo anterior es Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que aprendió? Obediencia al Señor. ¿Y qué pasó después en el versículo 10? Y fue declarado por lo que aprendió, por la obediencia que aprendió, fue declarado por Dios sumo sacerdote según un orden sacerdotal. ¿Qué orden dice aquí? Orden de Melquisedec. Santo Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden sacerdotal que a nosotros los gentiles tenemos que entrar? Es el orden de Melquisedec. En la cristofanía es el orden del sacerdocio de Cristo, porque Él fue declarado sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque a través de su sufrimiento aprendió la obediencia, y en esa obediencia el Señor dice que lo llevó a lo más alto y lo declaró sumo sacerdote, pero no sobre un orden de Israel, no sobre un orden de Aarón, no, sino según el orden de Melquisedec, no sobre el orden de Moisés, no, según el orden de Melquisedec. Es ahí. Hay un secreto, hermano. Es por eso, hermano, que decía que Abraham también es nuestro padre, porque todos los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces nosotros tenemos que mirar ahí, porque ahí está el secreto, hermano, de una bendición. Mire, hermano, Abraham a lo mejor dice que él recibió muchos bienes, ok, pero ¿qué es lo que le dio Melquisedec? Pan y vino. ¿Y qué hizo con el pan los discípulos? Le abrió el entendimiento, hermano. Mire, si doy para que el pan y vino me abra el entendimiento, me abra mi mente, me abra mi corazón, me abra mis emociones y poderlas presentarse al Señor, estoy más que pagado, hermano. Porque con eso yo me voy. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sagaces en pensar, hermano. Sagaces. Amén. También hubieron otras personas que también dieron diezmo. Antes de que viniera el orden de Aarón y la ley de Moisés. El otro que dio diezmo, por ejemplo, fue Jacob. Pero vamos a ver porque él lo dio de una forma diferente. ¿Ok? Vamos a ver. Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice así. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y seguimos leyendo, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok. Entonces, esta es la forma, hermano, poco astuta, ya que estamos hablando de astutos, poco astuta de un espiritual cuando da. Sea diezmo, sea ofrenda, sea servicio, sea lo que usted pueda hacer en la iglesia, porque usted se está dando. Pero esta es una forma no muy lícita y no muy confiable para el Señor. El caso de Jacob es contrario al caso de Abraham,
porque no diezmó con gratitud, sino diezmó por interés. Y que a pesar de que Dios lo bendijo, ¿no? Y cumplió su promesa, en cambio Jacob muchas veces no la cumplía. Mire, si Dios dijo, si Dios está conmigo y me guarda este viaje, entonces mire, ¿y cuánto nosotros nos hacemos así? Ay, Señor, si tú me das esa cantidad de dinero, yo prometo que te voy a dar una ofrenda, te voy a dar un diezmo. No lo dé. No se preocupe. Preferible que no. Porque usted está condicionando al Señor. ¿Y quién puede condicionar al Señor? Nadie. Si la verdadera forma es dar con agradecimiento. Dice que tenemos que dar con un corazón alegre. Amén. Dijo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje, ahí le doy. Génesis 28. También vemos a Jacob que se preocupa únicamente por sus intereses personales, hermano, ¿no? Si me das pan para comer, si me das vestido para vestir, si me das esto, si me das esto otro, si me das un auto, si me das residencia. Ahí, Señor, yo te voy a dar los diezmos de todo si me das residencia. Wow. Muchas veces he visto que a los que le dan residencia, antes de tener la residencia, están siempre en la iglesia. Después de tener la residencia, desaparecen. Entonces estamos con un Jacob. Solamente servimos al Señor por interés, pero no porque haya una verdadera gratitud en nuestro corazón. Yo quiero ser agradecido del Señor, querido hermano. Dar con gratitud, dar con esa gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Dijo, si me das de comer, si me das para vestir, si me das comida, si me cuidas del viaje, ¿no? Y cuando ya pase todo esto, si me cuidas de todo, entonces voy a apartar el diezmo para ti. Eso es lo que hizo Jacob. Jacob no era correcta la actitud porque era solamente por conveniencia personal, nada más, por una conveniencia personal. Si me das lo que te pido, entonces te voy a diezmar. Mira, estaba completamente dedicado a condicionar al Señor. Entonces, dame esto otro. Entonces, ahí yo te voy a servir. Señor, haz que venga esto, que tenga esto y que pueda llegar bien a la iglesia y entonces ahí te voy a servir. Señor, yo quiero llegar a la iglesia y quiero que tú me pongas un puesto ahí para poder predicar y ahí te voy a servir. Qué equivocado estamos. Nosotros condicionando al Señor. Nosotros las criaturas condicionando al Creador. No puede ser. No, esa no es la verdadera forma de dar algo. No es la verdadera forma ni de diezmar, ni de ofrendar, ni de servir, ni de cantar, ni de tocar, ni de hacer nada. No es la verdadera forma. Tú y yo no podemos condicionar al Señor. Todo lo que somos es por misericordia de Él. Y si algo tenemos es por misericordia de Él. Y si algo bueno podemos hacer es por el don que Él puso Él en nosotros. Y si algo podemos hacer para el Señor, tendríamos que ser agradecidos del Señor que se fijó en uno como yo. Amén. Entonces, nosotros los cristianos, cuando diezmamos de esta forma, por interés, por compromiso, o por obligación, o por tristeza, y aunque el dinero sirve para la obra del Señor, Él no nos toma en cuenta. Porque somos como los hijos de este siglo. Por interés. Amén. Entonces esto nos enseña, hermano, a jamás dar nada por interés. Seguimos, hermano. Está fuerte la cosa aquí. Amén.
Juan capítulo 8, versículo 39 dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Usted es hijo de Abraham? Sí, me va a decir. Todos los que son de fe somos hijos de Abraham. Entonces el Señor le va a decir, si tú fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuál fue la obra de Abraham según el orden sacerdotal que fue para siempre? Según Melquisedec, él dio diezmos con gratitud, con agradecimiento. Entonces el Señor le decía, si ustedes, israelitas, son realmente, usted me dice que son hijos de Abraham, hagan la obra de Abraham, porque lo que yo veo, ustedes no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo el Señor los trataba? Como hipócritas, sepulcros blanqueados, porque dicen una cosa, pero en su corazón tienen otra. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7, dice así. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿pertenece el diezmo al Antiguo Testamento? No. ¿Pertenece el diezmo a la edad de la gracia? Sí, según el orden de Melquisedec. Porque es sacerdocio para siempre. Aunque usted se lo quiera dar vuelta, aunque usted le quiera decir otra cosa, aunque dicen, no, que esto yo todavía no, ahí yo voy a ver cuándo lo doy y de qué forma, entonces empezamos, cuando el Señor me bendiga, cuando me dé esto, cuando me dé esto otro, cuando me dé esto, cuando me sane mi hijo, cuando me sane mi hija, o cuando me dé trabajo, empezamos a condicionar. No hemos entendido el orden de Melquisedec. No hemos entendido la gratitud que nosotros tenemos que tenerle al Señor. Y es justamente en esta parábola que el Señor habló de la parte de dinero realmente. ¿Por qué? Porque lo hace por lo que le decía. Porque Él sabe que el gran problema que el hombre y el ser humano tienen en esta tierra es justamente el dinero. Porque donde está tu corazón está tu tesoro. Donde está tu tesoro está tu corazón. Porque de eso se trata. Dice, acuérdese que la raíz, imagínese, la raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Y Dios lo sabe, hermano. Dios sabe que eso, mire, yo pienso que eso nos aprieta el zapato a todos. No, a mí no dicen, no, sí, también. También. ¿Ah? ¿Qué es lo que haría si usted se gana una cantidad enorme? Lo primero que hago es comprar a la iglesia, ¿está seguro? Ay, santo Dios. Es difícil esta parte, hermano. Pero no es imposible. Es por eso que dice, ¿cómo te voy a confiar el Señor? En otras palabras, se lo estoy parafraseando. ¿Cómo te voy a confiar las riquezas de los cielos si ni siquiera puedes administrar la riqueza de la tierra que te doy? ¿Cómo te voy a abrir la mente de las riquezas que están en los cielos si ni siquiera puedes dar algo correctamente? Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces Él dijo, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos espirituales o que los hijos de la luz. Porque ellos sí saben invertir, pero nosotros, como estamos tan arraigados a esta tierra, no lo sabemos hacer. Amén. ¡Wow! ¿Cómo hay que darlo entonces, hermano? Con un corazón de gratitud, ¿no? Esa es la astucia, es el poder de ser bendecido. Ahí está la astucia de poder ser realmente bendecidos, hermano. Por eso es muy importante, hermano, este tema que el Señor, los hijos de este siglo, y realmente dije yo, cuando lo leí la primera vez, yo le dije, no, lo voy a tomar al último. Uno de los últimos que voy a tomar son los hijos de los siglos. Porque se trata de esto. Se trata de esto, hermano.
esa forma muchas veces que nosotros no queremos soltar porque estamos tan arraigados, hermano, a la tierra. Ay, que justamente este dinero lo tenía para eso. Sí, hermano, seguramente. Yo también tengo dinero y muchas veces está, a veces no está. Pero lo que sí está es mi agradecimiento al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo más. A ver, deje echar una miradita que me quedan solamente 8 minutos acá. ¡Ay, santo Dios! Estoy bien atrasado, hermano. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, dice así. Si alguien es de fiar en lo poco, ¿será de fiar en lo mucho? Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no le pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién le dará lo que es de ustedes? Ok, en otras palabras, si somos deshonestos con el Señor en lo poco, como una ofrenda, como un diezmo, como un servicio, es porque no nos hemos despegado del amor a la riqueza. Así de simple. Eso es así, hermano. ¿Ok? El amor a nuestro ego, ¿no? El corazón no tiene una buena actitud delante del Señor cuando estamos de esa forma, ¿no? Si no tenemos una buena actitud es cuando de lo poco o de lo mucho que el Señor nos da, de eso podemos dar, ¿no? Y tendremos entonces una actitud espiritual que reciba bendición. Mira, hermano, las bendiciones del Señor muchas veces no son en monedas o en billete. No, las bendiciones del Señor pueden ser como el pan, entendimiento de la palabra del Señor. Que tú entiendas, por ejemplo, cómo ser padre, cómo ser madre, cómo criar a tus hijos, cómo criar a tus pequeños, cómo llevar bien tu matrimonio. Porque, hermano, hay tantas cosas en la vida que necesitamos aprender de la palabra del Señor. Entonces hay cosas que tienen mucho más valor que un dinero. Y eso el Señor nos quiere abrir el entendimiento para eso. Entonces miren lo que dice, dos cosas importantes. Si no te puedes confiar las riquezas del mundo o el dinero de este mundo, ¿cómo te confiarás entonces las riquezas verdaderas? Las riquezas de Dios. Si no te puede confiar lo ajeno, ¿por qué? ¿Qué es lo ajeno, hermano? ¿Por qué dice lo ajeno? Si no se te puede confiar lo ajeno. Lo ajeno, por ejemplo, el 10% de nuestro sueldo, que es nuestro diezmo. Eso es ajeno porque se supone que esos son las primicias y esos son del Señor. Entonces, sería ajeno retenerlo. Amén. ¿Cómo obtendrás entonces, ¿no? Lo que te pertenece? Mire, hermano, hay cosas que el Señor te quiere bendecir. Yo cuando comprendí esto, hermano, fíjese de que a mí, personalmente, a este pastor, sí le gustaba el dinero. Y sí le costaba dar. Amén. A la que nunca le costó dar fue a mi esposa, a la pastora. Ella siempre dio. Ella siempre oró. Te doy gracias por esto. Y el Señor la bendecía, ¿sabes? Te doy gracias por... Y el Señor la bendecía. Después una vez me dijo, uy, esta casa es la que yo quiero. Entonces yo me puse a reír. Yo le dije, y por si acaso andamos buscando un departamentito. Y lo obtuvo. Entonces me di cuenta, hermano, que el Señor a ella la bendijo. No porque tuviera mucho dinero, sino porque la bendición, si te quiere bendecir, te bendice, teniendo o no teniendo. Eso hace el Señor. Amén. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, mire lo que tenemos que alcanzar, todas las riquezas de pleno entendimiento. Aquí hay una riqueza. ¿Qué riqueza es esta? Las riquezas de pleno entendimiento. Es que acuérdese que cuando le dio pan a Abraham, alcanzó un entendimiento pleno de lo que Dios iba a hacer en Abraham.
Dice que tenemos que alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene un fin, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Wow, los misterios hay muchos misterios, hermano, pero los misterios no son para todos. Los misterios son para los hijos. Amén. Pero ¿cuáles hijos? Aquellos hermanos que han entendido, hermano, lo que es dar. Amén. Aquellos, porque eso abre el entendimiento, hermano. Abre el entendimiento. Ya les di los ejemplos. Entonces, ese orden de Melquisedec es un orden que dura por toda la vida y por siempre. Amén. Entonces, mire esta riqueza, revelación y entendimiento para el Padre. Mire, entre más revelación y más entendimiento de la palabra del Señor, hermano, mejor todavía. Amén. Pleno, porque dice pleno entendimiento. Pleno entendimiento es más que entendimiento, ¿ok? Pleno entendimiento, la palabra que se utiliza aquí es sunesis y quiere decir el entendimiento máximo. Sunesis. A eso está traducido en nuestra Biblia de habla hispana, pleno entendimiento. Porque entendimiento es sinosco. Pero aquí es sunesis, y sunesis quiere decir máximo entendimiento. ¡Wow, hermano! Y mire esa riqueza. Entonces el Señor dijo, si no te puedo confiar la riqueza, si no te puedo confiar en lo poco, ¿cómo te voy a confiar mi riqueza? ¿Cómo te voy a dar un máximo entendimiento si en lo poco no eres fiel? Eso es lo que está diciendo. Amén. Yo espero que me haya entendido, hermano querido. Amén. Entonces, si no somos capaces de ser fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a confiar entonces en entendimiento espiritual? Es como sumar 2 más 2 son 4, hermanos. Si el Señor no se equivoca. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, no se trata de dinero. Estoy hablando de actitud. Amén. Estoy hablando de una actitud y que la actitud está relacionada, según la parábola que hemos hablado, está relacionado completamente con lo que está arraigado mucho más en nuestro corazón, que tiene que ver con las riquezas. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermano. Todavía me quedaron algunos versículos. Ya lo vamos a estar viendo para este próximo miércoles. Y vamos a orar al Señor. Y espero de que usted me haya podido comprender y que no me haya apagado el televisor antes de tiempo. Amén, hermano. ¿Sabes? Yo lo que le quiero pedir, entendimiento. Entendimiento y revelación. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido esta bendición especial, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento claro, Señor mío, de lo que es llegar a tener pleno entendimiento de las cosas, Señor mío. Pero a través de lo que tú, Señor, probaste en el ser humano, que es lo más que está arraigado en nosotros, que es justamente el dinero, las riquezas. Y que no importando si uno tiene poco o tiene mucho, la forma de arraigarse a él es la misma forma. Señor mío, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú no hayas amonestado en el día de hoy, de que tú no hayas abierto los ojos en el día de hoy y que podamos hoy día comprender un poco mejor de lo que tiene que ver tu palabra, Señor, y ese sacerdocio que fue por siempre, sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esa es la cristofanía que Abraham tuvo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por ese sacerdocio que es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo seguramente, si que el Señor no ha venido antes, este próximo miércoles. Bendiciones.